Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo listos para sumergirnos en un tema que, créanme, los va a dejar pegados a la pantalla. Hoy vamos a hablar de un fenómeno televisivo que ha conquistado corazones en todo el mundo, un universo de pasiones desbordadas, de intrigas que te mantienen al borde del asiento y de personajes que amas odiar y odias amar, las telenovelas turcas. Sí, señoras y señores, esas producciones que nos enganchan con sus historias llenas de romance, venganza, secretos y drama, mucho drama. Vamos a explorar por qué estas series se han vuelto tan populares, qué elementos las hacen tan adictivas y, por supuesto, vamos a analizar algunas de las más exitosas y comentadas. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque las telenovelas turcas son mucho más que simples historias de amor, son un reflejo de una cultura rica y fascinante y una ventana a un mundo donde las pasiones se viven al rojo vivo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y no olviden dejarme sus comentarios al final del vídeo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿Por qué las telenovelas turcas han arrasado en el mundo? Bueno, hay varios factores que contribuyen a su éxito. En primer lugar, la calidad de la producción. Estas series no escatiman en recursos, escenarios impresionantes, vestuario impecable, música envolvente y, sobre todo, actores y actrices talentosísimos. No se trata simplemente de una cara bonita, hablamos de interpretaciones que te hacen sentir cada emoción, que te transportan a la vida del personaje y te hacen creer en cada lágrima, cada sonrisa, cada momento de furia. El casting es fundamental y las producciones turcas se toman muy en serio la elección de sus actores. Buscan no solo el talento actoral, sino también la química entre los personajes principales, porque saben que eso es crucial para que el romance funcione y para que la audiencia se enganche. Pero la calidad técnica no es lo único que importa. Las historias son realmente atrapantes. Los guionistas saben cómo construir tramas complejas con giros inesperados, secretos que se revelan poco a poco y personajes con los que nos podemos identificar, aunque a veces tomen decisiones cuestionables. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen drama? Las telenovelas turcas no se andan con rodeos, van directo al grano, te presentan un conflicto interesante desde el principio y te mantienen en vilo hasta el final. No temen explorar temas controvertidos como la desigualdad social, la violencia de género, los conflictos familiares y la corrupción. Esto sin duda añade una capa de profundidad a las historias y las hace más relevantes para el público. Los guionistas también son maestros en el arte del cliffhanger, ese final de episodio que te deja con la boca abierta y con unas ganas irrefrenables de ver el siguiente. Además, las telenovelas turcas suelen abordar temas universales como el amor, la familia, la ambición, la traición y la búsqueda de la felicidad. Estos temas resuenan con personas de diferentes culturas y edades, lo que explica su popularidad global. No importa si vives en América Latina, Europa, Asia o África, todos podemos entender el dolor de un corazón roto, la alegría de un amor correspondido, la lucha por alcanzar tus sueños y la importancia de la familia. Las telenovelas turcas tocan fibras sensibles que son comunes a todos los seres humanos, y eso es lo que las hace tan accesibles y atractivas para un público tan diverso. También hay un fuerte énfasis en los valores tradicionales, como el respeto a los mayores, la importancia del honor y la lealtad familiar. Estos valores, aunque a veces puedan parecer un poco conservadores, son parte integral de la cultura turca y contribuyen a darle un toque distintivo a las telenovelas. Otro factor importante es la duración. A diferencia de las telenovelas latinoamericanas, que suelen ser más cortas, las turcas tienen una duración más extensa, lo que permite desarrollar las historias y los personajes con mayor profundidad. Esto hace que nos encariñemos aún más con los protagonistas y que nos sintamos más involucrados en sus vidas. No se trata solo de ver una historia de amor superficial, las telenovelas turcas te invitan a conocer a los personajes a fondo, a entender sus motivaciones, a empatizar con sus errores y a celebrar sus triunfos. Esta profundidad narrativa es lo que las diferencia de otras producciones y lo que las convierte en una experiencia mucho más inmersiva. Además, la duración extendida permite a los guionistas explorar subtramas y personajes secundarios, lo que enriquece aún más el universo de la serie.
Y por supuesto, no podemos olvidarnos del ingrediente principal, el romance. Las telenovelas turcas son expertas en crear parejas que nos roban el aliento con escenas llenas de tensión, miradas que lo dicen todo y momentos de pura pasión. Y aunque el camino hacia el amor verdadero suele estar lleno de obstáculos, de eso es lo que lo hace aún más emocionante. Los romances en las telenovelas turcas son épicos, llenos de drama, de sacrificios y de pruebas que los protagonistas deben superar para estar juntos. No se trata de un amor fácil, es un amor que se gana a pulso, que se construye a través del tiempo y que se fortalece con cada desafío. Las escenas románticas están cuidadosamente coreografiadas, con una música que te pone la piel de gallina y con unos diálogos que te llegan al corazón. Los besos, aunque a veces puedan parecer un poco conservadores en comparación con otras producciones, están cargados de significado y de emoción. Ahora hablemos de algunas de las telenovelas turcas más exitosas y comentadas. Empecemos con Erkencikus, una comedia romántica que conquistó al público con la historia de amor entre Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, un fotógrafo aventurero. La química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, fue explosiva, y la serie se convirtió en un fenómeno mundial. Erkencikus es un ejemplo perfecto de cómo una comedia romántica puede ser inteligente, divertida y a la vez tocar temas importantes como la independencia femenina, la importancia de seguir tus sueños y la lucha por encontrar tu lugar en el mundo. La serie también destaca por sus hermosos paisajes de Estambul y por su banda sonora pegadiza. Otra telenovela que ha arrasado es Kara Sevda, un drama intenso y conmovedor sobre el amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica obligada a casarse con un hombre al que no ama. Esta serie es un torbellino de emociones, con personajes complejos y situaciones límite que te mantienen pegado a la pantalla desde el primer capítulo. Kara Sevda explora temas como la desigualdad social, la ambición, la venganza y el poder corruptor del dinero. La historia de amor entre Kemal y Nihan es trágica y desgarradora, pero también es un símbolo de esperanza y de la fuerza del amor verdadero. Las actuaciones de Burak Özçivit y Neslihan Atagul como Kemal y Nihan son simplemente magistrales. ¿Y qué decir de Muhteşem Yzyl, una superproducción histórica que recrea la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera? Esta serie es un festín visual, con escenarios espectaculares, vestuario lujoso y una trama llena de intrigas palaciegas y luchas por el poder. Muhteşem Yzyl es una ventana fascinante a la historia del Imperio Otomano, una época de esplendor y de grandes conquistas. La serie explora las complejas relaciones políticas y sociales de la época, así como las pasiones y los deseos de los personajes. Las actuaciones de Halit Ergenç como Süleyman y Meri Muzerli como Hürrem son impresionantes. Aşk Memnu es otra telenovela que generó gran controversia y debate. Cuenta la historia de Biter, una joven ambiciosa que se casa con un hombre mucho mayor que ella, Adnan, pero se enamora de su sobrino, Belul. Esta serie es una exploración de la infidelidad, la culpa y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Aşk Memnu es una telenovela audaz y provocadora que desafía las convenciones sociales y explora los límites del deseo y la pasión. La serie generó un gran debate en Turquía sobre la moralidad y la infidelidad. Las actuaciones de Beren Saat como Biter, Can Tatlı como Belul y Selçuk Yöntem como Adnan son sobresalientes. Y no podemos olvidar Fatma Gül Unsuku Ne, una telenovela que aborda un tema delicado y tabú, la violación. La serie cuenta la historia de Fatma Gül, una joven que es violada por un grupo de hombres y debe luchar contra el estigma social y el trauma psicológico. Esta telenovela es una denuncia social y una reflexión sobre la importancia de la justicia y la reparación. Fatma Gül Unsuku Ne es una telenovela valiente y conmovedora que abrió un diálogo importante sobre la violencia sexual y la necesidad de proteger a las víctimas. La serie fue un éxito en Turquía y en muchos otros países, y contribuyó a generar conciencia sobre este problema social. La actuación de Beren Saat como Fatma Gül es desgarradora y poderosa. Estas son solo algunas de las muchas telenovelas turcas que han conquistado al público. Cada una tiene su propio encanto y su propia historia, pero todas comparten una serie de características que las hacen tan adictivas: personajes complejos, tramas intrincadas, escenarios impresionantes y sobre todo mucho drama. Pero más allá del entretenimiento, las telenovelas turcas también nos ofrecen una ventana a la cultura turca.
Nos permiten conocer sus costumbres, sus tradiciones, su gastronomía y sus paisajes. Y aunque a veces exageran ciertos aspectos de la realidad, también nos muestran la riqueza y la diversidad de este país. A través de las telenovelas, podemos aprender sobre la historia de Turquía, su música, su arte y su literatura. También podemos conocer las diferentes regiones del país, desde las bulliciosas calles de Estambul hasta los paisajes áridos de Capadocia. Las telenovelas turcas son una herramienta poderosa para promover el turismo y para dar a conocer la cultura turca en todo el mundo. Y ahora, antes de terminar, quiero compartir con ustedes algunas curiosidades sobre las telenovelas turcas. ¿Sabían que suelen durar entre 2 y 3 horas por episodio? Sí, como si fueran películas. Y también suelen tener varias temporadas, lo que permite desarrollar las historias con mayor profundidad. Esta duración extendida es una de las razones por las que las telenovelas turcas son tan populares. Permite a los guionistas explorar las historias y los personajes con mayor detalle, y crea una experiencia mucho más inmersiva para el espectador. Otra curiosidad es que los actores y actrices turcos son verdaderas estrellas en su país. Son seguidos por millones de fans, aparecen en portadas de revistas y son invitados a programas de televisión. Y muchos de ellos han logrado trascender las fronteras y convertirse en figuras reconocidas a nivel internacional. Actores como Kuantatltu Berensat, Burak Özçivit y Demet Özdemir son conocidos en todo el mundo y tienen una gran base de fans en países como España, Argentina, México y Estados Unidos. Y una última curiosidad, las telenovelas turcas suelen ser dobladas a muchos idiomas diferentes, lo que facilita su difusión a nivel mundial. Y aunque a veces se pierden matices en la traducción, el doblaje permite que personas de diferentes culturas puedan disfrutar de estas historias. El doblaje es una parte fundamental del éxito internacional de las telenovelas turcas. Permite que las historias sean accesibles a un público mucho más amplio, y contribuye a difundir la cultura turca en todo el mundo. En resumen, las telenovelas turcas son un fenómeno televisivo que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su éxito se debe a la calidad de la producción, a la complejidad de las historias, a la universalidad de los temas que abordan y, sobre todo, al romance y al drama que las caracterizan. Son un reflejo de una cultura rica y fascinante, y una ventana a un mundo donde las pasiones se viven al rojo vivo. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre las telenovelas turcas. Si son fans de estas series, déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme cuáles son sus favoritas. Me encantaría saberlo. ¿Cuál es el personaje que más odias? ¿Cuál es la pareja que te robó el corazón? ¿Qué telenovela te hizo llorar a mares? Cuéntame todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Próximamente estaré subiendo más contenido sobre telenovelas turcas, incluyendo entrevistas con actores, análisis de tramas y reseñas de nuevas series. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay tiempo para un buen drama turco.